Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres. Oh, en el sí, nombre Señor. de Jesús te damos gracias por Gracias. esta tremenda oportunidad, por poder exponer Gracias, tu palabra sí, de Señor. gloria. Unge nuestros labios para que este programa Oh, sí, apologético pueda llegar a muchos televidentes en las redes sociales, en el poderoso Oh, nombre sí. de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén y amén. amén. Pastor, estamos en nuestro cafetín número 95. Le damos gracias Adiós. y a ustedes también porque han abierto las puertas de sus hogares y han permitido que esta palabra sea sembrada en sus corazones para que ustedes puedan esparcir esta palabra, valga la redundancia, a otros amigos, familiares. Y esa es la intención, ¿verdad? Rapidito, para los que nos están viendo, vamos a mostrarles cómo llegar a las carpetas, ¿verdad? Vean ahí, ustedes ubican ahí la carita del payasito. Ya le hemos explicado varias veces por qué esa carita del payasito. Bueno, es un ministerio que el pastor tenía antes con los niños y se vestía de payasito y llevaba la palabra de Dios. Entonces ustedes dan ahí, van a ver playlist, ¿correcto? Y ahí van a tener todas las carpetas, ¿verdad? De los estudios, están ordenadas. O sea, ustedes pueden ubicar cualquier tema, ¿verdad? Pero también pueden ubicar, si quieren estudiar cualquier libro, sucesivamente, y ustedes pueden hacerlo ordenadamente como a Dios le gusta. Pero vamos a lo que vinimos, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Bueno, pastor, el tema de hoy es un tema trivial como todos los temas del cafetín, de la antesala, son interesantes, ¿verdad? Y esto no lo predican en las iglesias, ¿verdad? Pero aquí, en el cafetín, prédica de cafetín, se va a hablar de este tema. El porqué del postrero Adán. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante para la Iglesia Gloriosa de Cristo, ya que es una enseñanza teológica básica para la Iglesia de Dios y desgraciadamente, como dice el hermano, estamos muy faltos de la sana doctrina y no lo enseñan en las iglesias el día de hoy, ¿verdad? Entonces, quédese con nosotros para que usted pueda encontrar esa respuesta correcta, apologética, a través de su programa. Exactamente, y hay una cosa que es muy importante y es que muchos en la iglesia del día de hoy ni siquiera saben que hay un segundo Adán. Pastor, Claro que sí. ¿verdad? Y mucha gente dice segundo Adán. Sí, tenemos eso y aquí van a tener la respuesta. Pastor, ¿qué significa cuando hablamos de Adán? Bueno, cuando escuchamos a Adán, lo primero que se nos viene en nuestra mente es el primer humano, el primer ser creado por Dios sobre la faz de la tierra, el primero en la humanidad, ¿verdad? Que todos venimos de ahí, ¿verdad? Pero hay un significado más profundo etimológicamente y bíblicamente. Exactamente. Y bueno, pastor, ¿cuál es ese significado etimológico de Adán? Adán viene de una palabra hebrea que se compone de dos y tiene que tener sangre en él. Dam significa sangre, ¿verdad? Vimos aquí en esa letrero que mi esposa realizó. Dam significa sangre y Adam significa algo formado como de color sangre, algo que se agarró de la tierra de color sangre, porque da la casualidad que en el huerto o donde crearon a Adán, la tierra era como rojiza, ¿verdad? Era rojiza. Y Adam, Adamá, otra palabra hebrea, significa tierra. O sea, es una similitud muy
parecida, ¿verdad? Entonces las quisimos poner estas dos para que usted vea la diferencia en la etimología de dónde viene esa raíz. Y ya después vemos que esa variante cambia cuando en latín se dice humus, de ahí viene la palabra humano. Entonces cuando alguien le dice usted es un ser humano, usted es un Adán, le está diciendo en otras palabras. ¿Por qué? Porque de ahí viene la palabra. Adán en latín es humus, o quiere decir un ser creado, un ser viviente, que es lo mismo, viene de la misma palabra, ¿verdad? Entonces, otros realmente lo han manejado como que Adán significa sangre y tierra y otras cosas, otras versiones, pero realmente es el que ha sido tomado de la tierra, el que ha sido tomado de la tierra, que es un color rojizo, de color sangre. Eso significa la Biblia, formado o tomado de la tierra, porque en hebreo tomado también quiere decir formado o tomado de la tierra. Eso quiere decir Adán, porque vemos que cuando el Señor hizo a Adán, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, que lo tomó del polvo de la tierra. Ahora, pastor, vamos a hacer una pausa aquí porque la próxima pregunta es muy importante, ¿no? Pero hay gente que nos está viendo acá que no creen en que nosotros fuimos creados de Adán y Eva, sino creen que somos del mono. La Biblia dice que los humanos vienen del primer Adán. Yo no sé quién fue el loco que dijo lo otro. O que creen en el Big Bang. ¿Qué opina usted de eso, pastor? Bueno, pues son teorías, ¿verdad? Ni la teoría de Darwin, que nosotros venimos de la evolución del mono, por eso se llama teoría, no ha sido comprobada científicamente, y tampoco no se ha comprobado que venimos de una explosión. Algo tuvo que ver para que se iniciara esa explosión. No puede haber una explosión de la nada. Los científicos te enseñan así en la universidad. En el principio hubo una explosión y aquí en mi mano, y ¡boom!, voló. ¿Y cómo que voló? Entonces, ¿qué había ahí para que volara? Había pólvora, había que... tiene que haber algo para volar, no nada más voló. Entonces alguien creó algo para que explotara o lo que sea, pero no nada más empezó todo porque una explosión. Eso es ridículo, eso no sé quién se los enseñó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y científicamente se ha comprobado que el cuerpo del ser humano tiene 22 elementos químicos iguales a la Tierra. Exactamente, o sea, lo que estamos tratando de decir acá, que más comprobación científica tiene el que venimos de Adán, ¿verdad? A un Big Bang, que el Big Bang tiene que tener, ¿verdad? Alguien que provocó eso, y aparte que nosotros tenemos raciocinio. O alguna materia creada para que explotara, porque ¿cómo vas a hacer explotar algo que no existe? Sí, pero tiene que haber alguien detrás que explote eso. Claro, tiene que haber alguien que lo detone. Exacto. Y del mono, como usted dice, no, bueno, ya eso no está ya científicamente eso está abolido. Bueno, en la historia se dice que Carlos Darwin, al presentar su teoría de la evolución, creyeron que él estaba loco y era un hereje. Al principio, ya que hasta que murió se hizo famoso. Exactamente, pero ya estaba los experimentos de una semilla que transmitían su ADN, digámoslo así, a la otra semilla. O sea, un tomate hace un tomate. Claro. Una piña hace una piña. Lo especifica la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que venir se le llama etiológicamente del mismo género. Exactamente. Y por eso hacemos esta pausa para que ustedes entiendan el por qué si creemos que venimos de Adán. Y está comprobado, porque el cuerpo humano está hecho de minerales, como lo acaba de decir el pastor, ¿verdad? Que lo dice también la palabra, ¿verdad? Y está comprobado científicamente. Sigamos, pastor. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra Adán? Bueno, el significado bíblico es el primer ser creado por Dios, ¿verdad? Nos vamos a la Biblia en Génesis 2:7 porque esa es la única fuente verídica que tenemos de dónde y cómo comenzó la creación, que nos dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra
y alentó en su nariz soplo de vida, ¿verdad? Eso se dice en hebreo, le sopló el nepach, el espíritu, el viento, el espíritu de vida, ¿verdad? Y dice, y fue hombre en alma viviente. Fue hombre en alma viviente. Muchas Biblias lo han cambiado en la Reina Valera 60, en la nueva versión internacional. Y fue el hombre un ser viviente. No dice eso. Dice en alma viviente. ¿Por qué dice en? Porque tiene el soplo de Dios, de vida de él. Entonces, así crea Dios la vida con el soplo de él. Porque ya una vez que esa alma tenga vida, esa alma es indestructible. Entonces se tiene que ir a algún lugar cuando salga de este tabernáculo, de este cuerpo, ya sea al infierno o al cielo, no hay otra. Exactamente. Y ese soplo, pastor, es lo que usted dio una clase de neumatología. Ajá, correcto. Que lo pueden ver acá abajo, vamos a dar el enlace abajo en las descripciones. Cuando terminen de ustedes ver este video, abajo está lo que significa la neumatología. También nos dice que fue el primer patriarca, ¿verdad? de Israel, el primer ser humano del linaje mesiánico. Él fue el primero del linaje mesiánico, también nos dice la Biblia, ¿verdad? Y el primero en la creación. Eso nos dice bíblicamente. Y ya volvemos con ustedes. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 de la noche, donde tenemos oración y estudio profundo de la palabra de Dios, donde damos clases completamente de seminario gratis, y el servicio general el domingo a las 11 de la mañana. Pero sobre todo, ayúdenos a orar con su ferviente oración para que esta palabra de vida, esta sana doctrina pueda llegar a muchos lugares sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ok, pastor. Entonces, ¿por qué en la Biblia se habla de un primer Adán y de un último Adán? Bueno, para eso vamos a ver en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio del versículo 45 al 47, y nos dice, y así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es natural, y después lo que es espiritual. El primer hombre es de la tierra, de terreno, y el segundo hombre es el Señor del cielo. ¿Se fija? Entonces Dios aquí nos está diciendo que el primer Adán es terrestre, el segundo Adán es espiritual. Es muy importante que usted aprenda en este cafetín, porque por eso queremos saber quién es Adán y quién es el postrero Adán. Uno es físico y el otro es espiritual. Uno viene de la tierra y el otro viene del cielo. Pastor, si nos dice el primero es de la tierra y el segundo es del cielo, ¿por qué se emplea el nombre de Adán? ¿Es que acaso en el cielo hay tierra? No, porque ya vimos que la palabra Adamá significa tierra, entonces es sacado de la tierra. Adán físicamente, él fue sacado de la arcilla, lo formó Dios con sus propias manos, y nuestro Señor Jesucristo es sacado de la tierra para irse al cielo. Okay. ¿Se fija? Perfecto. Por eso se le llama un Adán y otro Adán, ¿no? Y la palabra coordina etimológicamente, porque los dos son sacados de la tierra. Ok, pastor. Ahora, pastor, si nos dice el primero es de la tierra, el segundo es del cielo. Ok, usted tiene ahí dos versículos. ¿Cuáles son? Romanos capítulo 5, lo vamos a ver, del 14 al 16. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre lo que no había pecado, en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que iba a venir. Es una sombra de lo que iba a venir. 15. Mas no es como delito tal, fue como el don. Porque si que el delito de uno murieron los muchos, mucho más de la gracia de Dios y el don de la gracia de los hombres, Jesucristo abundó para muchos, ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio a la verdad fue de un
pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Eso nos quiere decir algo muy importante. Por un hombre entró el pecado. Y por un hombre tiene que salir el pecado. Por eso tiene que haber dos Adáns. Está perfecto, pastor. Aquí hay algo también que hay que acotar también, es muy importante. El primer Adán, pastor, era un hombre perfecto. Era la semejanza de Dios, dice, ¿no? Claro, era hecho a la imagen y semejanza de Dios, lo dice la Biblia, pero Dios lo hizo con un libre albedrío que él iba a escoger lo bueno o lo malo. Exacto. Cuando el primer Adán, peca, ¿verdad? Ya deja de ser A semejanza de Dios. a semejanza de Dios, pero sigue siendo la creación de Dios. Claro, sigue siendo una creación. Más tarde en Génesis nos habla de que Adán vuelve a tener un hijo, el que le matan, porque tiene primero dos hijos, Caín y Abel, y uno es asesinado y después le da a Set. Y la Biblia establece que Set ahora es conforme a la imagen de Adán, no de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está apagado, está separado espiritualmente, o técnicamente se le llama teológicamente muerto. Exactamente, pastor, pero entonces ese Adán no moría. O sea, el primer Adán, antes de pecar, si se caía, no moría, las plantas no tenían espinas, No había maldición No en había la maldición. tierra, no había espinas, no había veneno, no había serpientes venenosas, no había maldad, porque no había sido establecido el pecado. Por eso el pecado entró por un hombre. Exactamente, y de ahí empezaron las flores con espinas, los animales con veneno, todas estas cosas. Y Jesús lo que vino fue como a darnos otra vez la bendición, ¿correcto, pastor? Correcto. Ok, sigamos ahí porque este tema está muy interesante porque muchas personas ni siquiera saben esto. Claro que sí, mucha gente no comprende por qué el pecado entró por Adán, porque Adán era responsable de Eva. Exactamente. Entonces muchas veces se dice, bueno, pues Adán no pecó, sino Eva pecó. No, él descuidó a su esposa y pecó también, porque él era responsable por su esposa, porque él es la cabeza de la mujer. Exactamente, y esto es una cosa muy importante lo que acaba de mencionar el pastor, ¿verdad? Esto no lo dice el pastor porque es el pastor, él lo dice porque está en la palabra de Dios, ¿correcto, pastor? Claro, las sanas escrituras lo dicen. Hay un orden, entonces, primero es Cristo, ¿correcto, pastor? Claro, Cristo es la cabeza del hombre y la cabeza de la iglesia. Exactamente, después viene el hombre, después viene la mujer, después vienen los hijos y después vienen, bueno, los servidores, los esclavos o la gente que tienen como empleados. Es correcto, tenemos un Dios de orden. Entonces, eso es importante tenerlo en mente porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué Eva? Que no sé qué más. Pero la responsabilidad cae sobre Adán. ¿Por qué? Porque él es la cabeza y él tenía que cuidar a su mujer, pues, y no lo hizo. Ahora, pastor, ¿nos podría explicar las dos grandes creaciones de Dios, la física y la espiritual? Claro que sí, ¿verdad? En el Génesis nos dice, ¿verdad? Que primeramente aquí en el Antiguo Testamento, 6 días Dios creó, ¿verdad?, los cielos, la tierra, la luz, el agua, todo lo creó. El séptimo día descansó y de la nada, dice la Biblia, todas estas cosas fueron creadas de la nada. Entonces de ahí, por más de 6,000 o 5,000 años, no creó nada Dios, hasta que hizo la nueva creación, que es nuestro Señor Jesucristo, la creación espiritual. Esas son las dos creaciones. Wow. Ahora, pastor, ¿por qué solo se habla del Adán del Antiguo Testamento y no de un Adán en el Nuevo Testamento? Y aquí viene la pregunta porque hay muchos que ni siquiera saben que hay un Adán en el Nuevo Testamento. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios otra vez 15, pero ahora del 21 al 23 dice, porque ahora, cuando la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque de la manera que Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados,
mas cada uno en su propio orden, como las primicias, después los que son de Cristo y después los de su venida, ¿verdad? Se diga, hasta para la resurrección tenemos un orden, ¿verdad? Pero es muy importante, ¿verdad? Que hablamos de este tema, ¿verdad? Porque no solo hay un Adán en el Antiguo Testamento, sino tenemos un Adán en el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Exactamente, y agarren esa perla, ¿verdad? Porque muchos no sabían eso, ¿verdad? Entonces es importante este tema, pastor, porque a raíz de este segundo Adán es que nosotros empezamos otra vez a la nueva creación, es lo que llaman la nueva creación, ¿verdad? En Cristo Jesús. En Cristo. Que, así como en Génesis 2:7 nos dice que sopló en la paz, sopló un soplo en su nariz y fue en alma viviente. Exactamente. Y en este caso ya es como Jesús le explicó a Nicodemo, que hay que volver a nacer de nuevo, pero ¿el qué? Ya no es en la parte física, sino en la parte espiritual. Es muy buen punto de referencia a Juan capítulo 3, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿verdad? Que cómo estar en el reino del cielo. Entonces dice, tienes que volver a nacer de agua y de espíritu, las dos creaciones, de agua y de espíritu. ¿Por qué en agua? Porque cuando una madre da a luz, el bebé está en agua y da a luz físicamente, y en espíritu la nueva creación. Exactamente, y ahí están las dos maneras. Y ahí está prácticamente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces, tenemos esas dos, esa es otra perla más, ¿verdad? Agárrenla. Pastor, ¿cómo está esto de que por una sola transgresión, ¿verdad? Perdimos todo, ¿verdad? Y por un acto de justicia, muchos son condenados y muchos son constituidos justos. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy importante porque Cristo murió por todos, pero solamente aquellos que creen en Él, lo que Él hizo en la cruz, serán salvos, ¿verdad? Nos dice Romanos 5:16, dice, ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don o el regalo, porque en el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? Que por un solo hombre entra el pecado, pero también por un solo hombre hay redención. No hay vida eterna para todos, solamente para aquellos que crean que Él tomó todos los pecados. Y ya volvemos con ustedes. Pero para aquellos que nos están viendo por primera vez o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más fácilmente. Denle like, correcto, para que estos algoritmos puedan lograr ir a otros sitios, ¿verdad? Pero suscríbase y denle a la campanita. Exactamente, entonces aquí es donde entra de que no todos somos hijos de Dios, ¿correcto, pastor? Claro, solamente les dio, dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Nos dice que solamente les dio potestad a aquellos que invocaron su nombre. Invocar su nombre es que son de Él porque obviamente hablan de Él. Exacto. No porque declararon a Cristo con sus labios, no. Invocar significa que ellos transmiten la palabra de Él porque son hijos de Él. ¿No? Y más abajo dice a los que creyeron. Y los que creyeron en su nombre. Exactamente. Entonces es muy importante esto porque esto nos da referencia de que hay que creer. Hay que creer en qué, en lo que hizo Jesús en la cruz, ¿correcto, pastor? Correcto. Para que tú tengas ese nuevo nacimiento, esa nueva creación, para que corran ríos de agua viva dentro de tu ser. Ahora, pastor, ¿nos podría explicar de una manera más sencilla el por qué el postrero Adán? Ok, vamos a explicar de una manera más fácil, ¿va? Para que usted lo aprenda, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, por un hombre sale el pecado, por un hombre entra la muerte, por un hombre entra la vida eterna, por un hombre todos mueren, por un hombre muchos serán salvos, ¿va? Por uno falló, el otro nos reconciliamos, ¿va? Por uno estuvimos separados por comunión y el otro nos une otra vez a comunión, ¿verdad? En unos morimos, en otros vivimos.
Exactamente. Pero ahora, pastor, aquí es muy importante lo que está diciendo. Hay gente que es buena, que no es asesina, no se roba el cambio de las tortillas, ¿verdad? No hace nada malo. Y dice, ¿por qué tengo que creer en alguien, ¿verdad? Que supuestamente me va a dar la vida, ¿verdad? Si yo no he hecho nada malo. Bueno, la Biblia establece que no hay uno bueno ni uno solo, todos somos pecadores. La Biblia nos habla en Romanos, ¿verdad? Nos dice que más cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos. En inglés dice, we fall short, dimos un brinco y nos fuimos al vacío. infierno, al infierno. Al vacío. Al vacío, no llegamos, brincamos el charco y nos quedamos en el charco. Exactamente. Entonces, para aquellos que nos están viendo que dicen, no, yo no robé, no, que yo soy bueno, que esto, lo otro, estás en el lado ahorita del primer Adán, ¿verdad? Exactamente. Estás en el lado del primer Adán, que es la muerte. Ahora, tienes la oportunidad de conocer al segundo Adán y de creer en lo que hizo el segundo Adán. Pastor, ¿cómo podemos ser constituidos justos? Y esas personas que nos están viendo, ¿cómo le podemos explicar a ellos que ellos pueden también ser constituidos justos ante Dios con este segundo Adán? Bueno, tienen que creer de todo corazón, como el hermano dijo, se trata de creer lo que hizo Jesús en la cruz, pero de todo corazón, que el segundo Adán se puso en tu lugar en la cruz del Calvario, que éramos tú y yo los que deberíamos estar ahí pagando por nuestros delitos y pecados. La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, y la única forma que tú puedas estar con el segundo Adán y ser justificado es creyendo al Evangelio de Gloria, que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo, o el segundo Adán, murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que el segundo Adán se puso en tu lugar como propiciación de los pecados en Romanos 3:25, y que tienes que tener fe en esa preciosa sangre, en la vida que Él derramó ahí para que tú tengas vida eterna. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, tú vas a ser justificado por una eternidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerda, pasa la voz. Dios te bendiga.